Días a todas y a todos. Quiero en primer lugar agradecer a Sara del Castillo por esta invitación. Para mí realmente constituye un honor estar compartiendo con todas y todas ustedes y tener a este selecto panel de expositoras y expositoras con toda la rigurosidad de la investigación. Yo estoy realmente gratamente sorprendida. Me voy a llevar en el corazón esta experiencia. Para mí ha sido como esos sueños que tenemos ahí con las comunidades en el Ecuador, ver plasmado aquí ya en la realidad de cómo la gente ha logrado insertarse, cómo la gente ha logrado alrededor del tema alimentario juntarse, organizarse y reclamar sus derechos. Para nosotros, en el caso ecuatoriano, yo trabajo para una organización que trabaja el derecho a la alimentación. Es nuestra primera experiencia, somos nuevitas en este área de la investigación. ¿Y cómo lo hicimos? La verdad nos costó primero pensar cómo convocábamos a la gente. Nosotros hicimos un llamado a un taller, aunque le denominamos Minga por el derecho a la alimentación. Convocamos a mucha gente, campesinos, campesinas de las 3 regiones del país, costa, sierra, Amazonía, pueblos indígenas, pueblos afros, porque queríamos conocer de cada uno de ellos su perspectiva de cómo estaban funcionando las políticas, los programas alimentarios. Nuestro enfoque obviamente es el tema de derechos humanos, pero yo lo que puedo observar de todas las presentaciones que he visto, que he escuchado, veo que nosotros nos falta también mucho por avanzar. Sin embargo, nos hemos dedicado en este primer informe que les quiero compartir de manera muy breve. Aquí ustedes ven a una compañera afro de la zona del Chota haciendo precisamente patacones. Este es el primer informe que hacemos y yo veo que nuestro informe tiene un enfoque bastante político en ese sentido. Mientras ustedes aquí están sugiriendo, se han metido al detalle, a la investigación de lo que nosotros queremos avanzar, nosotros estamos tratando de incidir quizás desde la raíz, desde la elaboración de las políticas públicas. Ahorita ese es nuestro papel, ese es el debate en el que estamos. Entonces nosotros a través de estas mingas por el derecho a la alimentación empezamos trabajando con distintas organizaciones. Empezamos por darles a conocer qué es esto del derecho a la alimentación, de hablarles del marco internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que del pacto, de la observación general número 12. Nosotros estamos en este momento en un momento histórico. Tenemos una nueva constitución en donde tenemos muchas novedades importantes en la Constitución. Es una de las más garantistas este momento, creo yo, en la región, en donde hemos conseguido el derecho a la alimentación como un artículo dentro de la Constitución, porque para nosotros, como mucha gente decía, bueno, ¿qué es eso del derecho a la alimentación? Entonces fue llegar con el debate, con la reflexión de que no solamente era tener la comida en la mesa, sino tener el acceso a la tierra, tener el acceso al agua, a las semillas, al crédito. Entonces, para nosotros todos esos componentes son importantes. De allí que nosotros nos estamos refiriendo dentro de la Constitución, uno de los temas que causó bastante debate y reflexión. La Constitución para nosotros sintetiza un momento histórico, es un punto de partida, no es un punto de llegada, porque acoge las aspiraciones de las luchas sociales, de las organizaciones, de los movimientos sociales. No es, nuestra Constitución no es la iluminación de una persona o de un grupo de personas, por el contrario, es la primera vez que cerca de 5.000 delegaciones fueron a la Asamblea de Montecristi para colocar sus propuestas, para colocar sus demandas. Las mujeres, los indígenas, los campesinos, cada uno de ellos fue para poder insertar y que en esa Constitución pudieran estar reflejadas sus demandas. De allí que
uno de los primeros artículos define al Estado como un Estado plurinacional e intercultural. Fue todo un debate porque mucha gente decía, bueno, el movimiento indígena que se dio el lujo de hacer toda una propuesta de artículos en la Constitución, fíjense el avance, no se trató de una propuesta únicamente de los indios para los indios, sino de el movimiento indígena para el conjunto de la sociedad. Entonces mucha gente dijo, no, pero es que los indígenas lo que quieren es dividir al país. Mentira, la gente que estaba en esa posición era la que en el fondo guardaba y abriga esas esperanzas de dividir a nuestro país. De allí que la definición para nosotros del Estado plurinacional e intercultural es un punto de partida para construir una nueva estructura del Estado, una nueva institucionalidad para democratizar la democracia, como dicen. Es una propuesta política, económica, social y ambiental que va más allá de los 4 años de gobierno del presidente Rafael Correa. Es el reconocimiento, la participación de las entidades históricas y políticas de los pueblos indígenas que todos estos 500 años han estado marginados y excluidos. Para nosotros, quienes trabajamos en derechos humanos, constituye un nuevo referente para los derechos humanos y además, desde una perspectiva política, significa una ruptura con el capitalismo. Entonces, esa es una de las novedades que tenemos en la Constitución, la definición del Estado plurinacional. Otra de las cosas importantes que quiero destacar también en nuestra Constitución es los derechos de la naturaleza. Fíjense, por primera vez una Constitución en el mundo logra plasmar los derechos de la naturaleza, cuando mucha gente decía, pero eso es imposible, ¿cómo le vamos a dar derechos al río, a la montaña, al valle, a los árboles? Imposible, son cosas, pero de allí la importancia de cómo los pueblos indígenas lograron transmitir e insertar su cosmovisión, porque para ellos la naturaleza es un ser vivo. Y fíjense, la gente puso el grito en el cielo, particularmente sectores de derecha que decían, es imposible una constitución en donde se menciona más a la Pachamama que a Dios. Pero ahí está la voz de los pueblos que durante 500 años no tuvieron voz. Otra novedad en la Constitución que tenemos en este momento es el derecho a la resistencia. Fíjense, consagrado como derecho, y eso es uno de los temas de los que nosotros estamos planteando nuestras demandas. Estamos en las calles y estamos diciendo, estamos en las calles y movilizados porque ese es nuestro derecho a la resistencia. Otra de las novedades en la Constitución, les estoy dando todo este marco porque para nosotros es importantísimo en el tema del derecho a la alimentación. Tenemos los derechos del buen vivir, o suma causa, y que está en lengua quichua, que habla mayoritariamente la población indígena ecuatoriana. Hay otras lenguas, pero es la que más hablan. Los derechos del buen vivir, en donde están el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social. Todos esos derechos se conciben como los derechos del buen vivir, o suma causa, y ese estado de bienestar, o ñandareco, como dicen en guaraní, o suma camaña, como dicen en Bolivia. Entonces, para nosotros es muy importante esta propuesta del buen vivir, porque es una propuesta de vanguardia también, que cuestiona el concepto del desarrollo. Ustedes pueden observar entonces el Estado plurinacional, los derechos de la naturaleza, los derechos del buen vivir, todo eso nos da a nosotros esta hoja de ruta para poder exigir y demandar al Estado. Ustedes saben, ahora que observo que ya han profundizado en qué es el derecho a la alimentación, que los derechos generan obligaciones a los estados que firman. Por eso para nosotros son importantes todos estos derechos. Por primera vez estamos haciendo un ejercicio democrático ciudadano al elaborar estos informes y hacer nuestro ejercicio de monitoreo de las políticas públicas.
públicas. Entonces, como les digo, todo este marco jurídico para nosotros es importantísimo, los derechos del buen vivir, porque para nosotros es no solamente la cosmovisión que intentamos adoptar de los movimientos indígenas, particularmente en el tema del desarrollo, porque no se trata únicamente de ese mejoramiento social, de ese nivel de desarrollo, entre comillas, que es el causante de las condiciones de vida económicas, ambientales que estamos viviendo en este momento, porque de por medio está en juego la vida misma. Entonces, en el caso ecuatoriano, nosotros tenemos algunas cosas también que han sido conseguidas por la movilización y la organización social. Tenemos una ley, el régimen de soberanía alimentaria, una ley orgánica, una ley paraguas, de la cual deben derivarse otras leyes. Conseguir la ley del régimen de soberanía alimentaria también se dio a través de una movilización en donde en el 2009-2010 se declaró el año de la soberanía alimentaria. Nosotros, el énfasis que tenemos en el Ecuador es el tema de la soberanía alimentaria, que yo veo y quiero aprender muchísimo del concepto que ustedes están acá manejando sobre el tema de la autonomía alimentaria. Yo creo que a veces es cuestión únicamente de nombres, de títulos, pero la esencia de lo que queremos de las organizaciones sociales, yo creo que va en una sola línea, que es recuperar la dignidad, recuperar nuestros derechos, demandarle al Estado por lo que está dejando de hacer. Entonces, tenemos la ley de soberanía alimentaria, de la cual se deben elaborar la ley de tierras, la ley de aguas. La ley de aguas el año pasado causó también, ustedes dirán, estos ecuatorianos nos dicen todo el tiempo, a cada momento votan gobiernos, sí, a cada momento. Si no hay algún gobierno que no está respondiendo, pues hay que organizarse. Nos organizamos. Hemos votado 5 presidentes. Todo el tiempo estamos en las calles. No somos desocupados, por cierto, pero creo que a veces digo, no sé si el hecho de ser poquitos nos ayuda a ponernos de acuerdo, pero esa ha sido un poco la historia. El año pasado, 2010, se elaboró la ley de aguas, buenísima, tenía muchas cosas importantes, pero asimismo tenía 10 puntos, 10 nudos críticos que para nosotros eran importantísimos, que el tema del acaparamiento del agua, por ejemplo, una cosa que no se puede dejar pasar, el tema de las tarifas del agua, la prelación del agua o la prioridad del agua, como dicen las organizaciones sociales del movimiento campesino, decía, primero el agua para el consumo humano, para los animales, para la soberanía alimentaria, para las plantas, para mantener el caudal ecológico de los ríos, y después, si todavía queda, será para la industria. Para nosotros ese es un punto prioritario. La conformación del Consejo Plurinacional del Agua. No queremos que el Estado maneje solo las concesiones del agua, queremos que esté la gente, la Junta de los Regantes, los campesinos en esa conformación, decidiendo y tomando la voz en esas decisiones que son importantes. Entonces hay 10 puntos en esa ley que no se puede dejar pasar. Entonces, ¿qué sucedió? El presidente dice, listo, demasiados problemas, entonces la ley va a la congeladora, y ahí está este momento. Porque además el movimiento indígena le dijo, usted tiene que consultarnos. Eso es lo que dice el convenio 169 de la OIT, ya hemos aprendido. Entonces, la ley de aguas causó movilización el año pasado. Este año hay necesidad de retomar. En otra de las leyes que está dentro del paraguas de la ley de soberanía alimentaria es la ley de tierras. Y en este momento también las organizaciones sociales se han juntado para elaborar sus leyes. No estamos esperando este momento que el Estado nos dé haciendo las cosas. Se reunieron por su lado la CONAIE, que es la organización nacional más grande, el Consejo de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y dijo, listo, no queremos solamente la ley, nosotros queremos establecer nuestra agenda agraria, y dentro de nuestra agenda agraria uno de los temas es la ley de tierras.
y se van a poner a hacer de artículo en artículo para presentar al Estado. Y las otras organizaciones de igual manera van a presentar sus leyes. No queremos que venga un grupo, como digo, de iluminados, de consultores, a decirnos esta es la ley. En ese momento estamos actualmente. Una de las cosas que también nos causó distancia con el gobierno ecuatoriano, pese a todos los avances de la Constitución, pese a todas las buenas cosas que se escuchan afuera, ha sido la aprobación de la ley minera en el 2009. La ley minera afecta enormemente al derecho a la alimentación, vulnera, porque contamina las áreas agrícolas y la gente no puede sembrar sus alimentos. La ley minera fue aprobada en el 2009 y en este momento estamos en la lucha, nosotros acompañando con algunas organizaciones. Tenemos aquí traído un librito de una de las luchas del páramo de Quimsacocha, en donde está asentada una compañía minera, IAMGOLD, de origen canadiense. Fue a colocarse precisamente en las fuentes de agua que abastecen a toda la ciudad de Cuenca. Entonces nosotros ahorita estamos acompañando esa lucha porque hemos agregado esa perspectiva a los compañeros y compañeras que están demandando que la empresa minera ni siquiera aparezca por ahí. Esa es una de las luchas importantes que estamos ahí con la gente, porque también viola ese derecho a la alimentación y la gente no se ha quedado quieta. Dijo, listo, no nos van a hacer caso. Acaban hace de 2 semanas, quiero decir, de impulsar una consulta en las comunidades. Dijeron, a ver, bueno, la ley, la Constitución nos ampara, ahora nosotros vamos a hacer nuestra propia consulta para decidir si la gente quiere que se quede o no la minera. Entonces, como ustedes pueden ver, la gente está tratando de hacer carne y hueso de la Constitución, que no sea simplemente letra muerta. La única manera de apropiarse y de exigir nuestros derechos es eso precisamente, decir aquí está, y no que se quede en el simple papel. Entonces tenemos de otra parte el Plan Nacional del Buen Vivir. Antes se llamaba Plan Nacional de Desarrollo, que tiene 12 estrategias, 12 objetivos nacionales, 3 de ellos relacionados con el derecho a la alimentación. Entonces, en este informe también estamos contrastando, le estamos diciendo al gobierno, muy bien la Constitución, pero esto está pasando en la realidad, con la ley de aguas, con la ley de tierra, con la ley minera. Entonces, para nosotros ha sido muy importante todo el marco constitucional y estamos precisamente en ese ejercicio. Las conclusiones, así muy brevemente, del informe que les estoy mencionando, son que, por ejemplo, tenemos programas alimentarios, el programa Aliméntate Ecuador, el programa de alimentación escolar, el bono de desarrollo humano, los programas socios, ¿no? Así le denominan, socio bosque, socio siembra, algunos compañeros decían el socio borrego, todos esos programas. Nosotros propusimos a la gente hacer un análisis de cómo estaban funcionando en cada una de sus localidades. Y bueno, la gente nos refirió la información. Estos programas no llegan a todas partes, persiste una política clientelar, es decir, les entregamos los paquetes alimentarios, pero no se olvidarán que ustedes luego en poco tiempo más nos van a tener que dar el voto, ¿no? Eso no se puede permitir. El programa de desarrollo, el bono de desarrollo humano, consideramos que si bien es importante para las personas que no pueden, qué sé yo, alimentarse por sí mismos, no tienen los medios, sin embargo, no son la política más adecuada. No queremos políticas asistencialistas, queremos que haya trabajo, que haya tierra, que haya semillas para poder nosotros sembrar nuestros propios productos. ¿Cuáles son? Como les digo, dentro de las conclusiones, lamentablemente que se mantiene el mismo modelo de desarrollo. Este desarrollo cuestionado, este desarrollo que ha empobrecido la naturaleza, que ha tomado los recursos como si fuera un supermercado, que ha tomado todo absolutamente de allí. La naturaleza puede vivir sin nosotros, nosotros no podemos vivir sin la naturaleza.
No hay un avance en la legalización de tierras a los campesinos. Nosotros acabamos de hacer también un informe, no he traído este momento, sobre cómo está funcionando el plan tierras que anunció el gobierno para repartir 2,5 millones de hectáreas a los campesinos. Nosotros tuvimos una quiebra de bancos y pedimos al Estado que se repartieran las tierras estatales. No se ha podido llegar a repartir esas tierras estatales y se ha causado conflictos. Queremos que los programas alimentarios guarden todos estos elementos que ustedes han mencionado, que les he escuchado sobre el tema de la adecuabilidad, la aceptabilidad cultural. No se ha logrado superar la desnutrición en el país. Y finalmente, una de las conclusiones también que sacamos de este informe es que hemos observado que hay mucho discurso sobre el tema del buen vivir, mientras en la práctica, en la realidad, se está criminalizando la protesta social. A muchos defensores y defensores de la naturaleza han sido acusados de terrorismo, sedición y sabotaje. Fíjense, defensores de la naturaleza, defensores de derechos humanos, ¿cuándo? Una medida totalmente desproporcionada. Y en ese debate, en ese enfrentamiento estamos casa adentro este momento. Sin embargo, como les digo, la Constitución para nosotros es la mejor hoja de ruta de la que nos estamos apropiando para reclamar la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación y ser coherentes con esta propuesta novedosa de vanguardia del buen vivir dentro del Estado plurinacional. Muchas gracias.